Hola, nosotros somos Cristal. Rodolfo. y Nora, estudiantes de la Universidad Pedagógica Veracruzana, y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la emoción en el aprendizaje, propuestas para mejorar la motivación de los estudiantes. Los estados emocionales en el aprendizaje. Primeramente, señalamos que este tema es de suma importancia. Al parecer, en ocasiones creemos que las emociones que experimentamos día a día, de acuerdo a nuestro sentir en base a las experiencias vividas, no son de impacto en el aprendizaje de los individuos, pero debemos reconocer en cierta forma que sí, y brevemente mencionaré de ello. Sabemos que los más involucrados en este tema son los niños y jóvenes, ya que ellos se encuentran en su proceso formativo de aprendizaje, y se debe tener en cuenta que durante ese proceso se pueden presentar ciertos factores que lleguen a causar bajo rendimiento académico, no entablar relaciones con los demás de una manera adecuada, comportamientos y actitudes distintas, entre otras más. Para ello podemos diferenciar cuándo y cómo el alumno está llevando a cabo su estado emocional, ya que éste se divide en dos componentes. Los estados emocionales positivos. Estos se describen a las situaciones que favorecen en los niños un bienestar emocional, hechos de felicidad, alegría, motivación, satisfacción, tranquilidad, y que de cierto modo también aumenta la eficiencia del proceso cognitivo. Estos estados son activados mediante los núcleos dopaminérgicos, los cuales liberan dopamina. Esta logra estimular los ganglios basales, moléculas pequeñas, aminoácidos y péptidos, mostrando acción en nuestro sistema nervioso. Por otro lado, también se encuentran los estados emocionales negativos. Estos surgen a partir de situaciones de miedo o estrés. De una cierta manera afectan el rendimiento del niño, pero por otro lado propicia una adaptación a los desafíos ambientales que se les puedan presentar, pues esto favorece el rendimiento cognitivo, ya que provoca un nivel de alerta. Algunas veces llega a tener un efecto nocivo sobre el aprendizaje y la memoria. Por eso es importante que el alumno sepa controlarlo. El aprendizaje emocional. Mediante él se asocia un estímulo con una emoción y de ahí surge el aprendizaje, ya que dichos estímulos dejan de ser emocionalmente neutros para adquirir un valor o significado emocional. En ellos existen diversos tipos de aprendizaje emocional como el condicionamiento clásico, que lo demostró por primera vez Iván Pavlov en 1927, donde un estímulo neutro se presenta repetidas veces junto a un estímulo con carga emocional, hasta que llega un momento en el que el primero se produce por sí solo en ausencia del segundo, que sería la experiencia emocional. Quizás otro puede ser a través del denominado condicionamiento instrumental u operante, que fue introducido por Edward Thorndike en 1934, que consiste en el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias emocionales. Es decir, si la emoción obtenida es placentera, la conectividad neural subyacente al suceso experimentado se fortalecerá, se aprenderá y el sujeto tratará de repetirla con mayor frecuencia. Por el contrario, si la emoción experimentada es displacentera, la conectividad subyacente también se fortalecerá, pero se intentará evitar el suceso. Igualmente existen algunos ejemplos de aprendizaje emocional que sin embargo no requieren en este caso la presencia de una experiencia emocional con la introducción, la observación y la exposición. La autorregulación emocional y el aprendizaje es conocido porque representa un componente esencial de la competencia necesaria para una interacción exitosa con otros en situaciones de estrés, pero también se ha mostrado como una habilidad clave para favorecer un aprendizaje eficaz. Esto porque las emociones pueden actuar sobre los procesos psicológicos responsables de focalizar la atención o de resolver problemas y por la capacidad de autocontrol de los propios impulsos en niños con el fin de postergar una gratificación que ha resultado ser un poderoso indicativo de un exitoso rendimiento académico ulterior. Esto ha sido respaldado por estudios como el basado en un experimento en el que se encomendó a una serie de niños que la tarea de resistirse a comer una porción de tarta con la promesa de obtener dos si habían logrado sobreponerse a la tentación cuando regresara el investigador. El tiempo de demora durante el cual el niño tuvo éxito en resistir el impulso de comerse la primera porción de tarta estuvo significativamente correlacionado con un exitoso rendimiento académico posterior, medido como la habilidad de afrontar la frustración, el estrés, la perseverancia en la tarea y la concentración. Motivación y aprendizaje. Es un elemento que se encuentra vinculado con las emociones y resulta crucial para favorecer el aprendizaje. Está relacionado porque refleja hasta qué punto un organismo
está preparado para actuar física y mentalmente de una manera focalizada, y la respuesta emocional constituye la forma en que el cerebro evalúa si actuar o no sobre las cosas, aproximarse a ellas si son placenteras o evitarlas si son desagradables. Existen dos tipos principales de motivación: la motivación extrínseca, vinculada a factores externos, y se consigue por medio de referentes para las acciones exteriores al individuo, por ejemplo, los castigos y las recompensas. La motivación intrínseca, vinculada a factores internos, que responde a la sencilla pretensión de satisfacer las necesidades y los deseos internos. También está basada en la indescriptible emoción que se da al comprender algo. Se manifiesta como un poderoso recurso a favor de la búsqueda del aprendizaje, siendo considerada como una de las sensaciones más placenteras que existen. Y su desafío es encontrar cómo darle propósito al aprendizaje y cómo estimular el impulso interno del deseo de aprender. Por último, mencionaremos algunas propuestas para mejorar la motivación del estudiante. Aproveche la expectación del primer día de clase. Comencemos creando un vínculo que genere todo un contexto de compromiso, favorecedor de estímulos motivacionales. Entusiásmese. Transfórmese en un comunicador apasionado, que se nota que disfruta lo que hace. Varíe constantemente su metodología de enseñanza, que la clase se vuelva una experiencia enriquecedora, sorpresiva y variada, saliendo de la rutina. Estimule la participación activa de los alumnos a través de preguntas sugerentes y anime a generar un clima participativo. Propicie que el estudiante descubra por sí mismo el conocimiento. Plantee retos, casos prácticos o proyectos que estimulen la construcción autónoma. Utilice el humor. Generará una atmósfera distendida que motive y favorezca el aprendizaje. Realice experimentos o ejemplos prácticos que ilustren la teoría impartida, permitiéndose comprobar los experimentos y comprendiendo mejor los conceptos. Enriquezca sus clases con todo tipo de recursos, noticias, audios, videos. Utilice siempre el refuerzo positivo, como los elogios, reconocimientos, recompensas por un logro o participación interesante. Desarrolle actividades fuera del aula, con el fin de estimular el interés y desterrar la monotonía. Termine las clases con interrogantes que estimulen la curiosidad. Organice charlas o conferencias por parte de personal externo, con algún experto en el tema que verse con la materia. Esté siempre dispuesto a evolucionar como profesor. Guíe a sus alumnos hacia la búsqueda de su propia motivación intrínseca. Y por último, sonría.